Leyendas de aquí y allá. Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. Aún continuamos en el especial de la Santa Muerte, que son varios capítulos consecutivos de esta temática. El día de hoy te traigo este relato, el cual se titula La ayuda monetaria de la Santa Muerte. La noche era espesa y pesaba sobre el barrio como una sombra densa y negra. Pedro caminaba sin rumbo, fijo, con la mirada clavada en el suelo y las tripas rugiéndole por la perra hambre que siempre lo perseguía. Las luces parpadeaban en las callejuelas. Estaban solitarias, mientras la humedad y el olor a basura rancia le recordaban su desesperanza, su realidad. Pedro vivía en la pobreza extrema, y cada día la supervivencia se volvía una lucha más difícil. Aquella noche, algo estaba quebrado en él. Se encontraba totalmente agotado por la miseria y dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso lo impensable, para escapar de esa terrible condición, al menos momentáneamente. Él se encontraba con hambre, con la ropa toda mugrosa, viviendo en un cuchitril de láminas de 4 metros por 4 metros, lleno de cosas como latas, cartón y cosas que encontraba en la basura. Se encontraba aquel cuchitril mientras deambulaba por las calles abandonadas. Justo ese día sentía más tristeza, más desesperanza y sufrimiento, pues él no tenía familia, tampoco amigos. Realmente no tenía con nadie para desahogarse, nadie que le ayudara a salir de ese momento, el cual parecía eterno, pues desafortunadamente para él llevaba varios años en ese estado. En ese momento, en la madrugada, solo pensaba cómo desperdiciaba su vida y solo decía: ¿cómo desearía tener una oportunidad para cambiar y ser diferente? Yo nunca he tenido ninguna oportunidad, pues ni siquiera conocí a mis padres. Fui criado casi como un animalito, como una bestia. Esta noche quisiera que mi existencia terminara, pues yo ya no sé qué hago aquí, solo sufrir, es lo único que sé. En eso, en aquel sucio callejón, sintió una vibración en el aire, una presencia extraña y fría. Pedro levantó la cabeza y vio a una mujer de pie en la esquina, una figura esquelética y cubierta con una túnica negra. Esa mujer flotaba lentamente del piso y no se le veían los pies. Esa entidad era la Santa Muerte. Ella lo observaba en silencio, con unos ojos huecos que parecían mirar más allá de su carne, hasta la misma alma de aquel desdichado. Esa entidad decía: Pedro. La voz de la Santa Muerte era suave y a la vez terrible, resonando en la noche con un eco sombrío. Sé lo que deseas, sé tu dolor y necesidad. Te ofrezco una oportunidad, un trato. Pedro la miró fijamente
sintiendo cómo el miedo le subía por la columna. Él había oído historias de personas que hicieron tratos con la Santa Muerte, personas desesperadas totalmente como él, que recibieron apoyo, en ocasiones riquezas, también poder, igualmente que venganza, a cambio de servirle a la señora. ¿Qué tengo que hacer?, susurró con una voz temblorosa Pedro. La Santa Muerte levantó una mano esquelética y lo señaló. También decía: te daré dinero, Pedro. Te daré una vida digna, pero a cambio me debes tu total devoción inquebrantable. No tienes que darme ni tu vida ni tu alma. Ninguna vida ajena tampoco te cobraré. Lo único que espero de ti, como ya lo dije, es devoción, nada más y nada menos. Si me traicionas, tu destino será peor que cualquier miseria que hubieras conocido. Además de que tienes que demostrarme que realmente mereces esta segunda oportunidad. Yo te daré una vida digna para que tú trabajes y generes. Tampoco esperes que yo te resolveré todos los aspectos de tu vida. Y lo hago por una simple razón, porque yo soy quien ayuda a aquel a quien nadie más han querido ayudar nadie, al más necesitado y abandonado, incluso a aquel a quien todo el mundo, de quien todo mundo se ha olvidado. La voz de la Santa Muerte era helada, pero también tenía un matiz de comprensión, como si conociera el dolor de los vivos. Pedro, con la mirada fija en ella, sintió que no tenía nada que perder y decía: lo acepto. Así decía, tragándose el miedo que sentía en el momento. La Santa Muerte extendió la mano, tocó su frente. Una sombra envolvió a Pedro. Este desmayó en el momento y cuando despertó, estaba tirado afuera de su casa de láminas. Así solo entró bastante mareado y creyendo que todo había sido una jodida alucinación por la intensa hambre que pasaba. Así solo ingresó y también verificaba si su viejo refrigerador encontraba al menos un pedazo de tortilla dura que pudiera comer. Pero cuando abrió ese refrigerador, lo veía lleno de comida, carne, leche, verdura, frutas. Ese hombre no podía creer que todo eso estuviera ahí. Así que comenzó a darse un festín de comida, como en varios años no lo había hecho. Mientras comía, notaba que no había sido una alucinación realmente, que en efecto había sido la Santa Muerte. Esa noche realizaba una plegaria agradeciendo a esa entidad. Cayó tumbado en su catre con el estómago totalmente lleno. Al día siguiente recibía una llamada en su número celular que tenía por años. También ese dispositivo que poco usaba. Esa llamada era de un supuesto abogado. Ese abogado le decía su nombre completo. Preguntaba al igual si era él. Pedro respondió que sí, y el abogado le explicó que él tenía años, que había recibido una herencia por parte de su padre biológico, a quien nunca conoció, y quien tenía años también ya de haber muerto.
pero que desafortunadamente no había podido hacer entrega de aquel testamento exitosamente porque no habían tenido éxito para encontrarle, pero que misteriosamente él había recibido una carta con su nombre y con el número de Pedro que la habían recibido en aquel buffet, así que decidió llamar. Entonces pactaron una reunión donde le hacía entrega de una casa y una jugosa cantidad monetaria. Entonces Pedro pudo irse a esa casa que tenía todo lo necesario para vivir cómodamente. Lo primero que hizo en esa casa fue poner su altar, dar gracias por el cambio de vida tan radical que había hecho posible la señora. Pedro se sentía tan agradecido con la Santa Muerte. No sabía cómo darle las gracias, así que optó por ir a aquel callejón donde divisó por primera vez a la Santa. Fue a la misma hora, en la madrugada. Estando en aquel callejón decía: Santita, soy yo, Pedro. Te he traído un obsequio. Así se quedó por un rato en la espera de la respuesta de la Santa Muerte. Pero después de eso fue cuando escuchó una risa grave y burlona. Rompía el silencio en aquel sitio. Pedro volteó, vio una figura alta y sombría al final del callejón. Era un hombre elegante de traje oscuro, una sonrisa encantadora que iluminaba sus ojos, pero esos ojos eran rojos y ardientes. Pues claro que sí, era el diablo, mirándolo con un gesto entre divertido y despreciativo, mismo que decía: Así que elegiste el camino fácil, Pedro? Daba un paso adelante y decía: Un trato con la Santa Muerte. Qué predecible eres, hombre. Resulta ahora que ya todos quieren pactar con ella. Que ella es quien le resuelve la vida y no yo. Pedro sintió el aire helarse y con una voz entrecortada y temerosa preguntaba: ¿Y tú qué? ¿Tú qué es lo que quieres? El diablo chasqueó los dedos y la atmósfera se llenó de un hedor a azufre y podrido. También respondía: Vine a ofrecerte algo mucho mejor. Olvida esa lealtad ridícula a la Santa Muerte. Ella solo te dará lo básico, pero yo, mi estimado, yo puedo darte todo con lo que has soñado. Y no solo eso, también mucho más. En ese momento Pedro fue invadido por visiones. Eran visiones de mujeres bellas rodeándolo, joyas, poder, respeto. En esa ilusión veía las miradas y admiración y temor de las personas que antes lo habían ignorado y despreciado. Pero también vio sangre, muerte, sufrimiento, todo en eso a su paso, y supo que el poder del diablo venía cargado con un peso obscuro. Él respondía: realmente no necesito tanto, aunque la tentación
comenzó a arañar sus pensamientos. Sin embargo, decidía mantenerse firme y decía: lo que me dio la Santa Muerte es mucho más que suficiente. El diablo entrecerró los ojos y la calle parecía oscurecerse aún más. Con un susurro decía: ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso, Pedro? No has visto ni siquiera lo que yo pudiera darte. El diablo chasqueó los dedos nuevamente y de la oscuridad emergieron sombras. Eran un grupo de hombres armados, sus miradas frías, sus armas brillando a la luz en una farola parpadeante. También aparecían bellísimas mujeres de semblante vacío y sonrisa forzada, que avanzaron hacia Pedro con una mirada de seducción totalmente hueca. Cada uno de esos individuos parecía cargado de historias de dolor y traición, almas perdidas que habían sido arrastradas al abismo por sus deseos insaciables. El diablo decía: conmigo podrías tener todo esto y más. Las personas te respetarían, te temerían y te servirían hasta el final. Simplemente serían tus esclavos, harían lo que tú les dijeras. Y el diablo decía: estas personas que te traigo serían tuyos. Conmigo podrías tener todo. Podrías tener respeto. La gente te temería. Estas personas que te traigo te servirían hasta el final. Simplemente serían tus esclavos. Harían lo que tú les dijeras. Así susurraba el diablo, rodeándolo con su voz, acariciándole el oído como una promesa ardiente. Pedro miró a los hombres y mujeres, esos hombres y mujeres que lo rodeaban. Veía sus rostros consumidos, vacíos de esperanza. Sintió que el diablo le ofrecía una ruta más rápida, mucho más tentadora, pero también veía el precio de la traición a la Santa Muerte. Ella le había dado una vida sin excesos, pero era una vida limpia, una en la cual él podría conservar su humanidad. Así que respondió: no quiero eso. Sacudía la cabeza y también respondía: no traicionaré mi palabra de la Santa Muerte. Fue quien me ayudó cuando nadie más lo hizo. Incluso tú tampoco lo hiciste. Ahorita quieres mi alma solo porque la Santa me ayudó. El diablo se detuvo, su sonrisa desapareciendo en una mueca de furia. También decía: ¿estás dispuesto a rechazarme, Pedro? A despreciar todo lo que podrías tener solo por una promesa hecha por la desesperación con aquella, con la Santa. Te estoy ofreciendo poderes infinitos. ¿En serio? ¿Es verdad? Pedro sintió que su cuerpo temblaba, pero su determinación se apoderó de él. Sabía que, aunque la oferta del diablo era tentadora, su alma quedaría atrapada en una obscuridad eterna si era que aceptaba aquel trato. No lo haré, decía con firmeza. Acepté el trato de la Santa Muerte y no lo traicionaré. No importa lo que me ofrezcas. El diablo retrocedía, sus ojos brillando con un odio casi que quemaba. Sin embargo, supo que Pedro había tomado ya su decisión y lentamente la figura del diablo comenzó a desaparecer
dejando atrás un rastro de aire ardiente y un silencio sepulcral. La Santa Muerte apareció de nuevo en ese momento, observando a Pedro con una expresión grave. También decía: no muchos tienen el valor de rechazar al diablo y de no caer en esas tentaciones. Pedro sintió una calma extraña invadirlo. Supo en ese momento que había tomado la decisión correcta, aunque su vida no estaría llena de lujos, a menos que en base a su trabajo duro él lo lograra. Tampoco carecería de lo esencial. A partir de esa noche trabajó y vivió con dignidad. Y aunque los hombres del diablo intentaron tentarlo una y otra vez más, Pedro nunca perdió la paz de saber que su palabra estaba intacta y que la Santa Muerte velaba por él, en silencio, como una sombra benévola, y sabiendo que había hecho lo correcto en no haber caído en las garras del diablo.